Amados hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Estoy con ustedes nuevamente con el propósito de entregarles un nuevo estudio para el crecimiento de nuestro ministerio. Y en esta ocasión quiero, antes de todo, pedir al Señor que nos ayude y dedicar una oración a mi Padre, nuestro Padre, para que nos dirija. Padre, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Tú eres el Dios Todopoderoso. Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo que nos compete en este momento, Padre, tiene que ver con el ministerio que tú nos has entregado. No es a voluntad nuestra, Señor, sino a tu deseo, es a voluntad tuya. Y lo que tenemos, lo tenemos porque a ti te plació. Por lo tanto, lo cuidamos, Señor, reconociendo que a ti te honramos cuando nosotros lo cuidamos con el fin de poder ser un instrumento usado por ti. Espíritu Santo, ilumínanos y dirígenos. Te lo pido en el nombre de mi amado Señor Jesucristo. Hoy voy a hablar de el tema abriendo los ojos del entendimiento. Hay que poner también mucha atención cuando el apóstol Pablo habla, porque los términos que él usa los ponen a uno como a navegar en aguas profundas. Él usa términos como estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Imagínense a dónde lo pone a volar uno. Él habla de unas profundidades en lo espiritual que lo saca a uno de estar caminando con los pies en la tierra. Cuando él dice que él subió al tercer cielo y las cosas que él vio, ojos nunca vistos, imagínense. Ahora cuando le está escribiendo a la carta a los Efesios, él en el capítulo 1, él habla en el verso 16, dice que no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de su vocación y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Imagínense, a veces uno piensa que tener buena vista naturalmente es más que suficiente. Él dice que hay unos ojos en el entendimiento que tienen que necesitan necesariamente que sean abiertos. Que yo puedo vivir la vida ciego a esa realidad espiritual. Puedo vivir con ceguera espiritual. Así que eso es lo que Pablo nos está enseñando. Es decir, que muchos tienen ausencia de visión. Ahora, ¿cómo puedo yo resolver la ausencia de visión en mi entendimiento espiritual? Ahora, pueden haber varias maneras que Dios, Pablo nos instruye que la forma como nosotros podemos resolver el problema de la ausencia de visión es, número uno, cuando Dios usa un hombre o una mujer para que ellos sean autorizados por mí y me puedan hablar a mi espíritu. Es decir, una autoridad a quien yo delego para que hable a mi espíritu y me saque de la ignorancia espiritual en la que yo puedo andar, o en la ceguera espiritual en la que yo puedo andar. Así que yo puedo constituir maestros apostólicos que hablen a mi espíritu y me saquen de la ignorancia o la ceguera espiritual en que yo puedo estar viviendo. Ahora, otra de las maneras es también por la madurez que hayamos alcanzado. Algunos han alcanzado madurez que reciben del Señor una luz. Sus ojos han sido alumbrados, su entendimiento
ha sido alumbrado por una relación, por una intimidad directa con nuestro mismo Señor. Así que la madurez nos va llevando a que nosotros verdaderamente podamos ver esa luz que nuestro entendimiento conoce. Así que Dios puede hablarnos a nosotros directamente a lo que es el Espíritu, ¿verdad? Cuando estamos creciendo en la fe, Dios habla directamente al Espíritu. Pero creo que Dios habla a través de personas que usted autoriza que le hable. Ahora, cuando usted autoriza a una persona que le hable a su espíritu, usted lo está convirtiendo en la autoridad espiritual de su vida. Así que cuando nosotros hablamos de autoridad espiritual, o cuando yo digo tú eres mi cobertura espiritual, o yo quiero que tú seas mi autoridad espiritual, usted le está diciendo que tú le entregas una autoridad, le delegas la autoridad para que hable a tu espíritu, ¿verdad? Es decir, eso significa autoridad espiritual. No es simplemente tener un nombre, una persona que naturalmente me cura, como el padrino que bautiza al niño. No. Eso es más que eso. Tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver con la condición espiritual, ¿verdad? Que tú necesitas tener y que alguien puede sacar lo que tú tienes espiritualmente de parte de Dios. Así que eso es muy importante. Ahora, se puede dar autoridad demoníaca espiritual. También en lo espiritual, usted puede estar escuchando voces, porque todo viene por lo que escuchamos, por lo que yo consumo en mi interior, de lo que yo escucho. Ahora, si yo escucho cosas y si los medios por donde yo escucho tienen una fuente demoníaca, yo estoy delegando esa autoridad demoníaca a que hable a mi espíritu. Y esa autoridad demoníaca se convierte en la fortaleza, ¿verdad? En mi vida se convierte en una fortaleza, se convierte en argumentos, se convierte en potestades, trayendo argumentos, ¿verdad? Que vienen a esclavizarme. Eso es lo que dice también en primera de Corintios 10:5. Dice que llevando cautivo toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Entonces tú puedes tener autoridad espiritual demoníaca o una autoridad espiritual delegada por Dios, dependiente de Dios, para que hable a ti. Eso es importante que tú lo entiendas. Ahora, cuando tú tienes un pastor, un líder, un apóstol, si es posible, un pastor, un líder, que tú le das la confianza, le das la autoridad para que hable, tú estás protegido por Dios a través de ese líder, y esa persona, ¿qué va a hacer? Comunicarte a ti el argumento espiritual y la fortaleza espiritual, y te arma a ti para que no fracases en el propósito que Dios tiene contigo. Y también el enemigo trata de levantar fortaleza para que se levanten esos argumentos en contra del conocimiento de Dios. Ahora, ¿quién es mi autoridad espiritual? Entonces, una autoridad espiritual no es más que la posición o el lugar que usted le da a alguien, ¿verdad? Delegado por una entidad en autoridad, sea demoníaca o sea una entidad divina, dependiente de Dios. Si es divina, usted lo hace autoridad para que hable verdaderamente a su espíritu. Entonces, ¿quién es la autoridad? Esa persona, o ese potestad, o ese demonio. Pero gracias a Dios que nosotros somos libres de la potestad demoníaca, y nuestro espíritu es influenciado por el Dios Todopoderoso. Eso es importante. Entonces, esto de abrir los ojos del entendimiento tiene que ver con la oración
que el apóstol Pablo estaba haciendo. Él dijo que él no cesa de dar gracias a Dios, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Eso tiene que ver con la oración que el apóstol Pablo está haciendo. Quiere que tú tengas los ojos del entendimiento abiertos, que los tengas completamente abiertos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver si mis ojos espirituales se abren? ¿Qué es lo que vamos a ver? Ahora, si mis ojos espirituales se abren, ¿verdad? ¿Qué voy a ver? ¿Verdad? Recordemos que fe es el trasplante de la visión de Dios a vuestros corazones. Es decir, que lo que Dios tiene, la visión que Dios tiene, se trasplanta a nuestro corazón. Entonces, cuando eso está sucediendo, ¿qué vemos? Vemos dentro de nosotros lo que es la visión de Dios, lo que es la visión de Dios. Entonces, cuando tú estás creciendo y los ojos de tu espíritu están abiertos, lo que tú ves dentro de ti es la visión de Dios en ti. Cuando tú estás viendo eso, podemos decir que nosotros, nuestra fe está creciendo. Así que, mi hermano, es importante que tu fe crezca, ¿verdad? Porque si tú no creces en la fe, caes en el engaño de ver lo que para Dios no existe. Entonces tú, cuando comienzas a ver lo que de Dios existe, es porque dentro de ti está la visión de Dios. Cuando no es así, entonces tú caes en el engaño. ¿Por qué caes en el engaño? Porque estás viendo lo que tú ves, mas no lo que verdaderamente Dios ve, ¿verdad? Ejemplo, Satanás ya no existe delante de Dios. Pero cuando tú no tienes esa visión dentro de ti, vas a ver a Satanás. Vas a estar viendo al enemigo. Entonces, ¿por qué te dice eso, pastor? Bueno, vamos a ver la Biblia. La Biblia dice en Colosenses capítulo 2, verso 13, 15. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida o nos vivificó juntamente con él, perdonando todos los pecados, rayendo la célula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados, las potestades, sacóla a la vergüenza en público, triunfando en ellos en sí mismo. Dice aquí que cuando nosotros estábamos muertos, ¿verdad?, en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, Él nos dio vida, perdonando todos los pecados. Perdonando todos los pecados. Dice que quitó, ¿verdad?, todas las actas y decretos que nos eran contrarias. Y las quitó, las clavó en la cruz, ¿verdad? Es decir, si tú le dices a Dios, Dios, ¿por qué no me quitas las actas que tengo ahí? Yo quisiera ser libre de las actas y de los decretos que tenga en cuenta. Dios dice, ¿cuáles? ¿Cuáles? Esas que yo estoy viendo, yo no las veo. Entonces tú comienzas a pedirle a Dios que haga cosas que para Él ya no existen. Para Él ya no existen. Para Él eso no existe. ¿Por qué? Él dijo que las quitó. El día que tú te arrepentiste, el día que aceptaste a Cristo, Él rompió todas las actas y decretos que habían en contra de ti. Entonces, cuando tú no tienes los ojos de tu espíritu abierto, ¿qué estás viendo? Estás viendo lo que Dios no ve. Estás viendo lo que Dios no ve.
¿qué es lo que Dios ve? Ve que tú eres libre, que todas las actas y decretos que te eran contrarias, ya Él te los quitó. Entonces, cuando los ojos del entendimiento se abren, traemos a la luz lo que Dios ve. Amén. Lo que Dios está viendo. Así que muchas veces pedimos a Dios que haga conforme a lo que veo. ¿Ya? Pero para Dios ya no existe. Si tú le dices al Señor, Señor, yo quiero que me quites ese pecado que está delante, las altas que están delante, no existen, mijo. No existen ya. De eso es que Pablo dice, mira, cuando tus ojos espirituales se abren, vas a ver lo que Dios ve. Así que hay cosas para mí que son importantes, ¿verdad? Y comienzo a pedirle a Dios, Dios, yo quiero que me des esto, porque para mí esto es importante, pero para Dios no lo son, ¿verdad? Así que en la comunicación de la venta, el vendedor no puede vender lo que no conoce, ¿verdad? Entonces tú comienzas a vender muchas veces lo que tú no conoces. Fíjate tú que si tú no sientes y no conoces el tamaño de tu salvación y de que tus actas y los decretos que habían contra de ti ya fueron completamente quitados del medio de ti, cuando tú tratas de vender, por decirlo así, o de proponer o de proclamar lo que es la salvación, la estás vendiendo sin el pleno conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? No tienes fuerza, no tienes la autoridad espiritual verdaderamente para dar a conocer lo que es la salvación. Dice que la salvación es algo tan grande, pero si yo la expongo con el conocimiento muy pequeño de ella, estoy fracasado, estoy frustrado. Así que, mis queridos hermanos, eso es tener los ojos de vuestro entendimiento abiertos. ¿Estamos bien? Ajá. Porque hay cosas que yo le pido al Señor como si fueran importantes para Él. Y no son importantes. Entonces, ¿qué pasa? Yo me frustro porque creo que Dios no me está tomando las cosas como se merecen. Y es que Dios no lo está viendo como yo lo estoy viendo. Eso es lo importante. Ahora, ¿por qué es importante ver? Porque cuando usted ve, lo primero que usted mata es la imaginación. Ponía yo el ejemplo de las personas que nacen sin visión física, que tienen ese impedimento lamentable de no ver, de haber nacido sin visión física. Ahora, cuando estas personas nacen sin la visión física, todos ellos viven por lo que su mente se imagina. Ellos viven por la imaginación. Se imaginan el rostro de su mamá, se imaginan la casa donde viven, se imaginan por la calle donde están. ¿Por qué ellos viven imaginándosela? Porque no tienen la visión abierta. Una vez, si Dios le hace el milagro, la ciencia, etcétera, etcétera, esa persona llega a ver verdaderamente, ahora dice, wow, las cosas no son como me imaginaba. Ahora las cosas son mejor. Ahora yo las veo claramente. Ahora, ¿por qué las veo claramente? Porque ahora tengo la visión. Ahora, cuando tienes la visión, mata la imaginación. Entonces, yo puedo vivir un evangelio imaginándome cosas. Me imagino cómo es Dios, me imagino una religión, me imagino esto, porque no tengo los ojos espirituales completamente abiertos. Más nosotros, cuando somos y hemos asumido una responsabilidad ministerial, tenemos que ahondar profundamente en lo que es la claridad espiritual, porque de lo contrario estamos llevando gente a que somos ciegos, llevando ciegos. Así que lo que tú necesitas es tener visión para poder conducir a los ciegos espiritualmente. Eso es importante. Así que ya en este momento te pido que dejes de vivir
un evangelio imaginativo y ve y vive el evangelio que verdaderamente real, que tú puedes ver con los ojos de tu entendimiento abierto. Así que, mi amado hermano, cierro esta palabra con Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Tu entendimiento será renovado en la medida que tu visión también es aclarada por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De esa manera tendrás un ministerio muy objetivo espiritualmente hablando y muy certero para darle fuertemente al enemigo. Tú no vas a vivir de engaños porque tú ves claramente. Así que, mi amado hermano, hay cosas que tú le pides a Dios que Dios te dice no existe. No me pida cosas que ya no existen, ¿verdad? Así que tú vas a pedirle a Dios verdaderamente lo que para Él existe. Dios te bendiga y espero que esta palabra te haya ayudado o te vaya a ayudar en el ministerio que Dios te ha entregado, mi querido pastor, pastora y discípulo. Voy a orar por ti en este momento y de esta manera concluimos esta palabra. Padre, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia y espero, Señor, que los ojos del entendimiento de mis hermanos y de mis hermanas sean abiertos. Quiero orar como Pablo oró. Él dijo, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros en mis oraciones, a fin de que vuestros ojos del entendimiento sean abiertos. Dios te bendiga y nos vemos prontamente.